Reiniciamos transmisión en vivo para Noticias 26. En este momento nos encontramos con el economista Raúl Martínez, quien va a brindar detalles acerca de los últimos resultados obtenidos en base a la opinión pública en la coyuntura ya de las elecciones regionales que se están próximas a realizarse. ¿Qué tal, economista? Muy buenos días. Coméntenos, por favor, acerca de los últimos datos que se ha obtenido respecto a esta encuesta de la opinión pública que se ha realizado. Sí, buenos días ante todo. Es importante destacar que este estudio de opinión se hizo del 2 al 6 de abril de este año a un total de 1.650 personas en las provincias de Piura, Huancabamba, Sechura, Paita, Talara, Morropón, ¿no? En donde se destaca básicamente el nivel de aprobación de autoridades. Por ejemplo, en la región Piura, el 1.1% de la población tan solo aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el 95.1% la desaprueba. En este dato es importante destacar que provincias como Sullana, provincias como Talara, Huancabamba y Sechura, el nivel de aprobación es el 0%. Es decir, es de los más bajos que ha tenido la presidenta a nivel de la región Piura. Después es importante destacar a nivel del gobierno regional, Lucho Neira tiene un nivel de aprobación del 14.2% y un nivel de desaprobación del 63.9%, mientras que la gente que no sabe, no precisa, es el 21.9%, ¿no? Y así se ha visto la evaluación de cada una de las autoridades a nivel de las diferentes provincias en Piura. ¿De cuántas encuestas habrán aplicado aproximadamente? Se han aplicado 1.650 encuestas, que nos corresponde a un margen de error del 2.4%. ¿Se determinó por qué razón esta baja de popularidad? Sí, básicamente si consultamos a la población, el 22.7% manifiesta que es una mala gestión, el 13.7% manifiesta que no cumple, el mentiroso, 6.1% que no está identificado con su pueblo. Como comentaba temprano, aquí básicamente es quizás el tema de las obras que ya están planificadas pero que no se están dando, tipo el estudio Miguel Grau, tipo las pistas de Piura, que tienen ya su expediente y que están a la espera de que salga la empresa ganadora para esto, ¿no? Entonces, mientras que la población no sienta que se están haciendo estos megaproyectos, quizás el nivel de aprobación no sea tan alto como esperaba el señor Lucho Neira. Creo que estos datos podrían mejorar, sí, siempre y cuando se hagan esas obras que se han prometido en la región. ¿Y en las próximas elecciones qué se va a tener en cuenta de consideración parte? Para que se tenga una buena aprobación. Sí, en principio la población ahorita no está conociendo a sus candidatos a nivel de provincia, a nivel de región. El nivel de desconocimiento es un poco más del 80% de gente que no sabe o no está pensando en un tema de candidaturas. Creo que la gente está que piensa en su día a día como tal, ¿no? En su nivel de economía, en mejorar los niveles de ingreso y muy poco en los candidatos. Quizás uno como prensa, como analista político está pensando, sí, en los candidatos, cómo se evolucionan, pero la población no. La población está pensando en su día a día, pero es importante que también tome conciencia porque cerca del 60% de la población decide su votación ¿cuándo? En la cola, ¿no? Y en la cola decide por quien te dice tu compañero, por quien por ahí vi en Facebook que le parece el más simpático y todo eso. Entonces debe evaluar bien a los candidatos, debe evaluar bien sus planes de gobierno y qué equipos técnicos lo acompañan. Ante eso, por ejemplo, ¿qué pide la población? ¿Hay algún estudio que hecho? Hay un pedido importante que es la inseguridad ciudadana. Más del 56% de la población está pidiendo esto y lo manifiesta como su principal problema, muy por encima de la corrupción de autoridades, que hoy día vemos muchos temas de corrupción, pero la gente dice, oye, si hay corrupción, pero principal es la seguridad. Por eso es que en el estudio también uno dice que el 94 de cada 100 ciudadanos en la región Piura tienen miedo a ser víctima de la delincuencia en los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta y no es justo que la población viva atemorizada, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Sullana el 99.5% de la población, 99.5%, dice tener miedo a ser víctima de la delincuencia. La policía tiene... La policía, serenazgos, todos en conjunto, creo yo, porque no se están dando estas políticas fuertes contra los delincuentes, contra el sicariato y todo eso, ¿no? Y también, seamos francos, los medios de comunicación hoy en día, ¿qué es lo que más venden? Policiales,
no vende una nota económica porque saben que eso no es apetecible para la población, que se vende policiales y ese temor se acrecienta también, ¿no? Entonces es un tema en conjunto, población, comunicación, autoridades, ¿no? De que se acabe con esta delincuencia, pero creo yo que las medidas tan blanditas, se puede decir, hacia los delincuentes deberían mejorar y ser más drásticas en estos momentos. Economista Martínez, hablábamos de un 1.1% de aprobación a la presidenta Dina Boluarte. En los últimos tiempos, ¿usted desde su posición ya ha visto otros casos similares o es el primero en la historia? No, es el primer caso que yo veo en la historia. No olvidemos que Piura, en principio, si nos basamos en la votación, Piura votó más por quién, por Keiko Fujimori, que por Pedro Castillo. Después Pedro Castillo en un gobierno desastroso deja encargada a Dina Boluarte, entonces ella no está reconocida como tal por mucha gente, por mucha población, ¿no? Y por todos los escándalos que se vean a nivel nacional, por toda la problemática de inseguridad ciudadana, hace que ese nivel de desaprobación sea de los más, o de aprobación sea de los más bajos, quizás en todo el país, ¿no? El norte siempre ha sido un bastión antiizquierda y quizás este porcentaje de 1.1% de aprobación es lo que está demostrando este resultado. En todo caso, usted desde su posición considera que es dable que un presidente de la República siga en el cargo con ese nivel de aprobación. No es dable desde el punto de vista de la población, pero desde el punto de vista legal, social, nos queda nada más esperar a que se den las elecciones del 2026. Estamos a un año prácticamente, a un año. Entonces, para que una elección o un adelanto de elecciones se dé, ¿ya para qué serviría? ¿Quién asumiría este cargo presidencial? Claro, entonces eso más bien ahuyentaría las inversiones. Es lo que deberíamos rezar para que el gobierno acabe lo mejor posible y que la población el día 12 de abril, a casi un año estamos, ¿no?, elija a una buena autoridad nacional. En el ámbito regional, la población no ha tomado de consideración al momento de que los candidatos anteriores vuelvan a postular, quizás algún temor o algo por el estilo, a que nuevamente realicen una gestión mala, como se podría decir. La población está votando por candidatos ya conocidos, más bien, ¿no? Creo que sería importante esas figuras nuevas, ¿no? Pero la población, como te decía, aún el 80% no está decidiendo hacia qué candidato votar. Creo que ya a un año de la elección es importante que veamos figuras, que veamos planes y que veamos propuestas. ¿Ninguno a un candidato en especial aparece en los estudios? Sí, si hablamos a nivel presidencial, aquí en Piura, como región, está apareciendo el candidato Martín Vizcarra con 21.4% de la votación, seguido de Keiko Fujimori con 12.4%, Carlos Álvarez con 7.5% y Rafael López Aliaga con 5.6%. Ellos son quizás los candidatos que están ahorita en esta punta, en esta liga electoral, ¿no? Pero ahora Martín Vizcarra, si sale del juego, el tema es ver hacia dónde se va ese 21%, ¿no?, hacia los demás candidatos. Y también vemos que Keiko Fujimori en Piura como que mantiene su 12% ya clásico de siempre y no está creciendo, en lo que no ha bajado, pero se mantiene. Y con tantos partidos políticos, tener un 10-12% es suficiente a veces para pasar a una segunda vuelta. ¿En los partidos nuevos aparece alguien en especial? Carlos Álvarez aparece con el 7.5% como el candidato quizás nuevo, pero todavía tiene que ganar acá más popularidad, más presencia en Piura si es que quiere ser o ser un candidato que pelee la punta electoral. Economista, ¿usted cuál considera que sería el factor principal para que siempre en la candidata de Fuerza Popular en segunda vuelta no obtenga la victoria? Creo que es un tema, no hay que ver el tema nada más regional, hay que ver el tema nacional. Y es el sur quien no te da esa victoria porque el sur vota más por gente o candidatos que son de izquierda o no son tan de derecha como lo es Keiko Fujimori, ¿no? Entonces siempre va a haber el tema de que Lima y el norte del Perú sean un poco más fujimoristas en caso pase segunda vuelta y el sur del país sea un poco más de izquierda, ¿no? Entonces la diferencia siempre en segunda vuelta es menos de 1%. Entonces creo yo que Keiko debería pelear un poco, si es que quiere ganar, a la solidaridad, al que la gente diga ya le toca, pues, ¿no?, para que pueda ganar. Mientras tanto, Keiko siempre será una candidata con la que todos los candidatos deseen pasar por la mochila pesada que ella tiene de su padre y ella misma como congresista y como candidata a la presidencia.
¿Y candidato al Congreso de la República hay alguno que No, resalte? no conocemos a ningún candidato. El tema es que, les decía temprano, actuemos con responsabilidad. Al momento no hay ningún candidato formal en el tema del Congreso, ni diputado, ni senadores. Y los que hay en un partido, al día siguiente los han votado o están que buscan un partido nuevo. Entonces no podemos decir que ahorita hay candidatos. ¿Sí? Y si hay candidatos, no olvidemos que la máxima votación que tuvo un congresista fue apenas el 1.5% de la población electoral. Entonces, cuando ven encuestas que dicen tienen un candidato 10%, 15%, caramba, 10% es hablar de 145,000 votos, ¿no? Entonces, ningún candidato ha tenido esa votación. Entonces, creo yo que los candidatos a diputado Senado no van a pasar del 2 o el 3% de la votación el día de las elecciones. Eso tengámoslo en claro. En cuanto a las elecciones regionales, ¿se tiene? Sí, en cuanto a la elección regional se tiene un dato importante donde el 80% de la población, si ustedes me acompañan a ver aquí, donde el 80% de la población básicamente aún no decide. Sin embargo, dentro de los que decide está el candidato Gabriel Madrid con 6.3%, Santiago Paz con 6.1%, en un empate técnico se puede decir, ¿no? Johnny Peralta con 3.8%, Pedro Lama con 1.9%, Mario Talledo con 1%, Lizana con 0.8%, ¿no? Y los demás por debajo, ¿no? Entonces creo que ningún candidato al momento, si ustedes se dan cuenta, está que pasa el 7%, ninguno, ¿no? Esto va a ir definiéndose a medida que pase el tiempo. El 80% de lo que te está diciendo la población, no estoy pensando en candidaturas, estoy pensando yo en mi día a día. Y va a ser un tema de que cada candidato trabaje pues en su gestión, en su campaña política como tal. En todo caso, ¿cuántos electores tiene Piura? Piura tiene cerca de 1.400.000 electores. Por eso te decía, si alguien te dice 10%, ¿qué significa? Que tiene ahorita 140.000 votos, ¿no? Entonces es una población en donde el 1.400.000, ¿no? Estamos hablando que un poco más de 1 millón de personas no está pensando ahorita en un tema regional, está pensando en su día a día. ¿Y la provincia, cómo la ve? La provincia es, si tú vemos aquí, la más importante que quizás es Piura, que tiene 42% de la población, 80% de la población no decide. Y el primer lugar, Pepe Aguilar, 4%, no pasa del 5% de la votación, ¿no? Prácticamente está en un empate técnico con el candidato Walter Guerrero, que no sabemos si es que va a postular también, ¿no? Seguido de Miguel Cueva, y todos los demás, como ustedes pueden apreciar, están por debajo del 1% de la votación. Entonces, con esos resultados, prácticamente no podríamos decir hay un ganador ahorita. Está demasiado bajo la votación como para que ahorita a 18 meses, digamos, hay algún candidato favorito en la provincia de Piura. Entonces aún no están establecidos en intención la preferencia por los candidatos. No, todavía hay mucho que trabajar a nivel de básicamente la provincia de Piura y el gobierno regional, que son la provincia más importante, ¿no? Como te dije, es el 42% que pesa a nivel electoral la provincia de Piura. Creo que acá se va a enfocar mucho el candidato regional para que haga su campaña, ¿no? Y con las mejores estrategias, ojalá que den a conocer sus propuestas y que la población sea consciente de su votación. Economista, ¿algunas palabras en estas próximas elecciones para todos los candidatos en general? En principio que hay muchos candidatos improvisados, ¿no? Una campaña se debe hacer con un buen equipo de campaña, con mensajes adecuados, con estudios de mercado también que ellos deben hacer constantemente, porque no puedes ir por el camino no sabiendo cómo vas, no sabiendo qué problemas tiene la población. Creo que se deben conectar con la gente, saber sus necesidades y en base a sus necesidades plantear también las propuestas, ¿no? Creo yo que esos son factores importantes. Ahorita no todo es un tema digital, la población no está en Piura digitalizada. Creo que que una campaña de tierra, una campaña de contacto, una campaña de confianza va a ser muy importante para que la población les dé su respaldo. ¿Tendrá empezado un nuevo estudio? Quizás para unos 3 meses más, porque los estudios son relativamente cuestan, ¿no? Entonces, pero sí podemos hacer estudios privados para quien lo solicite,
¿no? Porque somos una empresa de investigación de mercado y cualquier candidato, persona que desee un estudio privado más a profundidad, con más preguntas, estamos llanos a brindarle ese servicio. Economista, y para los electores próximos, Un mensaje que ya se deje de tonterías simplemente, porque que decide el último día su votación no es justo para quienes estamos pensando en que los gobiernos influyen mucho en la vida de las personas. Una obra mal hecha, una obra con corrupción, influye negativamente en tu barrio, en tu ciudad, en tu calidad de vida. Y creo yo que es importante que nos concienticemos para esta próxima elección. Muchas gracias. Fueron las declaraciones del economista Raúl Martínez, quien pues ha realizado un estudio de mercado en cuanto a la preferencia que tienen los candidatos hoy en día próximos a realizarse las elecciones a nivel nacional, pero exclusivamente él ha trabajado en la región de Piura. Esta es la información que tenemos para todos ustedes aquí desde las instalaciones de Luna Consultores, donde nos ha facilitado la información el economista Raúl Martínez respecto a esta información, donde se nos ha brindado los detalles respectivos mediante ese estudio de mercado que ha realizado. Con esta información nosotros nos despedimos y nos volvemos a conectar en otro momento.